Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas tardes. Es lunes, como nos corresponde. Es otra añoranza de electricista, agradeciendo siempre a los miembros del Radio ESME, del equipo técnico, de los profesionales, compañeros del ESME. Yo siempre decía ondas hertzianas, ahora no sé cómo se llamen. Igual ellos hacen, como se dice ahora, que este material llegue a la nube, a la plataforma de YouTube y permanezca ahí las 24 horas. Si yo digo buenas tardes, no se preocupen. Puede ser buenos días, puede ser buenas noches. Ellos lo suben a la plataforma de YouTube o de Facebook y ahí nos encuentran todos los lunes contando otra historia del ESME. Recuerden que es una historia de seccional, por gotas, de distinto momento, de distinta época, para que reconozcan este sindicato que se ha formado a través de más de 100 años y ha incidido en distintos momentos y etapas de la vida nacional. La FESEBES es una de estas etapas y motivos. Es una etapa en que se está hablando de productividad, de reorganización industrial, y están preocupados en todos los sindicatos y en todos los comités de estar al pendiente de estas tareas. He dicho ya que el Sindicato Mexicano de Electricistas fue el pionero en crear 2 comisiones mixtas para atender estos asuntos. Y a los siguientes 2 años fueron los sindicatos de telefonistas. Tuvo, según yo, una debilidad económica telefonistas porque aceptó que les dieran acciones a través de las comisiones. Y esto cambia fundamentalmente el carácter obrero de lo que puedes obtener. En fin, no vamos a revisar hoy las comisiones mixtas en Teléfonos de México, pero les recuerdo que el punto central que propone el ESME es estar en cada uno de los procesos, de los momentos, a través de los departamentos, de los centros de trabajo, con comisiones mixtas que permitan la bilateralidad. Llevan esto a la FESEBES y la idea general es que esto se promueva de manera importante. Estamos leyendo los estatutos de la FESEBES y ya llegamos a los puntos pues feos, donde solo los de arriba hacen y deshacen. Por ejemplo, capítulo 8 de la elección de los dirigentes de la Federación. El caso de que el secretario general de la Federación termine su gestión sindical en la organización a la cual pertenece antes de que concluya su periodo dentro de la Federación
convocará elecciones para ocupar dicho cargo por el tiempo restante. ¿Qué significa? Que solo los secretarios generales pueden ser parte de la Secretaría General de la FESEBES. Es decir, tiene que avisar que se le va a acabar el cargo en su sindicato de origen y que ya no puede ser cargo de la Secretaría General que le encargaron. Y que entonces otro secretario general de otra organización va a ocupar el cargo, pero solo los secretarios generales pueden ocupar el cargo de secretario general de la FESEBES. Estos son los puntos a los que llegamos que digo son complejos, son difíciles. Es una reproducción de los cargos. Es una reproducción y solo los secretarios generales pueden ser secretarios generales. No hay forma de que otros miembros del comité ocupen el cargo. En el caso, artículo 44 dice aquí, en el caso que cualquiera de los cargos que se ocupan en la federación, los menciona, pero creo que no tiene caso de decirlos. El secretario de Asuntos Económicos, el secretario de Actas de Acuerdos, el secretario de Relaciones, el que sea, antes de que termine su cargo en la federación, tienen que dar aviso. Y volvemos a lo mismo. Solo los miembros de los comités centrales, de los comités ejecutivos de los sindicatos, van a ocupar cargo en la FESEBES. Hemos dicho que esa es una reproducción de que los comités se autorreproducen para ocupar cargos, en este caso en las federaciones. Y los asuntos superimportantes, los asuntos vitales de la FESEBES terminan siendo solo acuerdos entre o secretarios generales o miembros de los comités. La generación de cuadros intermedios, el debate de los delegados, que puede ser muy rico, se va a concentrar siempre en el debate que se haga con los secretarios generales. Entonces, podemos seguir leyendo el resto, pero es claro que si no eres miembro del comité ejecutivo, como se llama en muchos casos, o en el caso del ESME, del comité central, ningún cargo vas a poder ocupar dentro de la federación. Dice aquí que los cargos son secretario general, secretario del Interior, secretario de Relaciones y del Exterior, secretario de Actas, secretario de Asuntos Económicos y Políticos. Y una Comisión Nacional de Vigilancia con presidente, secretario y vocal. Bueno, queda claro con lo que acabamos de leer que solo si eres miembro del comité central de tu organización podrías ser parte de estos cargos. Y entonces, pues ya para qué bueno, sí lo discutimos, perdón, pero ya no hay nada que discutir si no somos parte del comité. Cualquier asunto se pospone. No puede ser. Dice, siempre se debe renovar el Comité Ejecutivo Nacional por elección y a la Comisión Autónoma en sus 8 cargos cada 2 años.
los delegados de cada organización a la asamblea en la que vayan a realizarse elecciones previo conocimiento de las convocatorias podrán ser un delegado electoral y 3 representantes. Volvemos en el entendido que los que pueden ser electos solo son los miembros de los comités respectivos. Van delegados, van a votar, pero solo, y esta es la debilidad política económica de las federaciones que de esta forma se forman desde esta a cualquier otra. Cuando los delegados no eligen de manera directa, universal y secreta a sus comités, esto ya es una especie de trampa. Es una federación convocada a raíz de secretarios generales que son los que determinan el fondo fundamental de las decisiones. Así se formó la CTM. Así dicen los estatutos de la CTM. Y pues, ¿qué podemos decir? De esta manera, por muy delegado que seas y muy de avanzada y puedas discutir y demás, si no eres miembro del comité, no puedes quedar ni en la Comisión Autónoma de Vigilancia ni en ninguno de los cargos de la Federación. Esto no lo dice aquí el documento, pero eso es lo que sucede. Dice, hecha la convocatoria a cada organización a más tardar dentro de la tercera semana, acreditará un delegado electoral y 3 representantes para integrar la Comisión Autónoma Electoral. Todo esto, insisto, para elegir solo, es decir, entre los secretarios generales de las organizaciones, se elige el presidente. Se van a repartir boletas, los delegados van a llenarlas, se va a hacer el registro, cada organización presentará sus candidatos, sus programas y se votará. La Comisión Autónoma Electoral, artículo 52 bis 1, entregará los programas y el nombre de los candidatos registrados. Permitirá que haya un consenso interno entre las organizaciones. Instalada artículo 53, instalada la Asamblea de la Federación, el presidente de debates procederá a tomar el acuerdo para constituirla en Asamblea Electoral. Oh, qué sorpresa, diría yo. Este acuerdo se aprobará bajo el principio de mayoría calificada con el fin de acuerdo se aprobará bajo el principio de mayoría calificada del 51% más 1. 51% y será el ganador. Después del acuerdo, en uso de la palabra, los presidentes de cada delegación indicarán a la Asamblea los nombres de los delegados y de sus representantes, y estos últimos pasarán a la mesa de debates. Los representantes de la Comisión Electoral designarán en el momento un secretario y un presidente.
Cada organización el día de la Asamblea Electoral presentará un acta de la Asamblea en que se consten las instrucciones recibidas por sus agrupaciones. Permítame decirle que estas partes de estos estatutos ya carecen de sentido, dado que solo quienes sean secretarios generales podrán llegar al cargo de secretario general de la Federación, y que los votos que se depositan es a partir de saber que secretario general puede ocupar el cargo superior y otros secretarios del comité los demás cargos. Entonces, bueno, esto dicen los estatutos más democráticos de una organización dentro del Congreso del Trabajo, y tenemos que estar atentos a estos documentos. Dice, el delegado electoral es el único acreditado para depositar los votos de la organización de la urna. Ahora de otro punto a favor de la democracia. Entiendan que es ironía. Solo un delegado de los que llegan tienen el poder de ir a depositar los votos. Si ninguno obtiene la mayoría, se pueden realizar 2 o 3 vueltas de votaciones en ese mismo instante, hasta que alguno saque la mayoría necesaria. Perdón, dice que si después de 3 vueltas no se alcanza la mayoría, el presidente de la mesa declarará un receso de 48 horas para volver a dar una vuelta a la votación. Es decir, se me calman, muchachos, están muy agitados. No creo que nunca vaya a llegar a este exceso de que de 3 rondas de votaciones las cosas estén tan calientes. Pero en caso de eso, se suspende 48 horas y se regresa a votación y se vuelven a instalar las mesas. Todos toman sus cargos el día señalado por la convocatoria. Justo por eso revisamos estos estatutos, porque nos encontramos con ciertas características pues, que hay que poderles decir a ustedes, compañeros, que hay que poder descifrar de las mañanas de los estatutos o de las confederaciones que a futuro se creen, o de las propuestas de organismos de distinta índole que se propongan a los trabajadores. Y esto perdón, que acabo de señalar es de una manera sencilla y clara lo que se debe proceder. Una organización que no elija, que tenga delegados y que estos delegados no tengan ya decisión de voto universal secreto para designar gente, cuidado, cuidado. Una organización que tenga suprajefes o que solamente miembros de los comités ejecutivos son los designados para ocupar los puestos, cuidado. No se corresponde
a una federación, alguna organización política o alguna confederación que no sean los delegados, las bases, quienes nombren y representen el derecho de los trabajadores. Esta FESEBES no cumple con lo mínimo respetable por la democracia, a partir por lo menos de los delegados electos. Es decir, el delegado electo es el secretario general. ¿Qué chiste tiene? Si van 100 delegados, pero el que tiene el voto, el que puede ser electo, es el secretario general, valientes delegados, o sus compañeros del comité ejecutivo. Bueno, ya aquí, en este proceso de elección, por eso digo, ya lo que viene carece de sentido. De las sanciones, capítulo 9, artículo 83. Los dirigentes y funcionarios van a poder ser castigados de acuerdo a estos grandes niveles de castigo: amonestación por escrito, destitución del cargo en el caso de representantes del comité, o consignación en caso a su organización respectiva. Para determinar las sanciones se tomará en cuenta las circunstancias al momento de cometerse la falta. Otra vez volvemos. ¿Quién va a castigar al secretario general si nosotros que sean los propios secretarios generales reunidos en sesiones? Sinceramente dudo que reuniones de secretarios generales estén dispuestos a castigar a alguien. En general, el comité sí, de presidentes, sí pueden castigar a subalternos, o sea, miembros del comité que ocupen cargos diferentes. Se tomará en cuenta la circunstancia como la reincidencia. Las amonestaciones verbales o por escrito serán aplicadas por la Comisión Nacional de Vigilancia, Autónoma de Vigilancia, perdón. Las sanciones en la destitución de cargo se tomarán por la Comisión Autónoma de Vigilancia y podrán ser aplicadas por la Asamblea Nacional. Son causas de destitución del cargo por impropia gestión, por aprovechar la representación del cargo, por extralimitarse dolosamente en sus funciones, por malversar fondos. Hoy inventaron más. Por espionaje gratuito. No, ¿cómo gratuito? Está mal esto. Por faltas especificadas como causas de destitución y por falsificación de firmas o documentos de la Federación, que es abuso de personalidad. Que ya está acá. Está curioso esto de espionaje gratuito. Bueno, la aplican, curiosamente no son todas aplicadas por la Comisión Autónoma de Justicia. Eso es algo muy raro. Capítulo 10. Bueno, estos puntos que están aquí, dudo mucho yo que alguna vez sucedan. Es más, seguramente si
algunos miembros de un comité ocurren en estas cosas de dilapar recursos, de usurpar funciones. En realidad lo que ocurre es que ha de ser que ese comité en su conjunto puede tener esas formas de comportamiento sindical y habría que expulsar a toda la organización, no uno solo de sus miembros. Aquí viene cómo expulsar a las organizaciones en su conjunto. Causas para expulsión de organizaciones. El incumplimiento de los acuerdos. Mucha, le van a expulsar a todas. Yo ya les dije que tienen 15 objetivos centrales. Bueno, más de 15 objetivos que cumplir. Y hemos señalado y visto que tan solo uno de ellos, como el de formar escuelas de cuadros, se puede cumplir fácilmente. Pocos sindicatos forman escuelas de cuadros en sus organizaciones sindicales. Entonces, por incumplir los acuerdos nacionales, se han olvidado que tienen objetivos que tienen que cumplirse, que no específicamente pasan a asamblea y se convierten en acuerdos, pero son estatutarios. Eso va a ser muy extraño. La afiliación colectiva a partido político. Bueno, ya dijimos, están en el Congreso del Trabajo y todas las organizaciones del Congreso del Trabajo, por sí que uno sepa, forman parte del PRI. Como estas no formaron parte del PRI, eso lo extraño. Por violación o rebeldía de los principios y objetivos. Estos compañeros de la FESEBES ya están en rebeldía de los acuerdos del Congreso del Trabajo. Les han permitido, por la gratitud de Fidel Velázquez, porque quien controlaba el Congreso del Trabajo en esa época era Fidel Velázquez, y les permitió Fidel Velázquez que crearan la FESEBES. Entonces habrá que ver en qué artículo Fidel Velázquez dijo, ok, hagan su FESEBES, muchachos. No creo que haya dicho aquí somos democráticos, pero les permitió hacer la FESEBES. Se ha contado muchas veces que el líder de telefonistas se llevaba muy bien con Fidel Velázquez. Alguna vez en una de sus reelecciones le dijeron el hijo de Fidel Velázquez. Entonces seguramente que Francisco Hernández Juárez tiene palancas con Fidel Velázquez. La lleva bien. Alguna vez también Jorge Sánchez ya le han dado palmaditas en la espalda y se lleva bien con Fidel Velázquez, porque desde presidencia los han tratado muy bien. Dicen las malas lenguas que el nuevo organismo es una grata concesión al ESME para que el ESME se porte bien. Y qué decir de esto, que sí, efectivamente, durante varios años del reinado de, perdón por lo de reinado, de la gestión de Jorge Sánchez, el ESME no acudió
a los 1 de mayo, por cualquier razón. No quiso participar, argumentó que no había condiciones, que las cosas estaban mal, que para qué exponerse, y el ESME no participó en esos 1 de mayo. Esto no está aquí, volvemos a decir, pero es raro lo que dice acerca de estas cosas, de cómo castigar a las confederaciones, perdón, a las organizaciones confederadas en la FESEBE. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Insisto, es parte del contexto de la época, de lo que tenemos, pues de los que estamos conociendo los momentos y de los que hacemos historia, recordamos, tenemos presente para que todos ustedes conozcan estos asuntos. Entonces, el incumplimiento de acuerdos, insisto, hay objetivos marcados que si se evaluaran cada semestre podríamos tener los informes de estos diagnósticos para saber quién ha cumplido o no. En casos de expulsión se sigue el procedimiento siguiente. La Asamblea Nacional de la Federación solo se reúne para este efecto. La organización afectada será oída en defensa a través de un representante que pertenezca a la misma, previa elección de acuerdo con sus estatutos. Así aquí sí hay democracia. La Asamblea conocerá y valorará las pruebas que sirvan de base al procedimiento que ofrezca la organización. Las organizaciones miembros de la Federación podrán hacerse representar y emitir su voto por escrito. La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de votos de las 2/3 partes de la FESEBE. Son 8, acuérdense. La Asamblea Nacional resolverá las particularidades que se presenten en el proceso. Punto. Quedas expulsado. Del patrimonio. Se integra por el patrimonio de la Federación los fondos provenientes de las cuotas de ingreso, los bienes muebles y inmuebles que sean adquiridos del fondo de cuotas por las organizaciones, las donaciones, transferencias o demás recursos procedentes de personas o organizaciones. La administración del patrimonio de la Federación corresponde al secretario del Interior. Eso ya se sabía. El secretario del Interior presentará mensualmente al Pleno. Esto me parece absurdo, pues está en las funciones del secretario del Interior que informe a la Federación. El Pleno de los secretarios generales podrá autorizar al secretario a disponer. Esto parece en funciones del secretario del Interior. Para disponer de los recursos del fondo, la disposición de fondos del patrimonio que excedan de 1/4 parte del total, solo podrán ser autorizados por la Asamblea Nacional o otra cosa que no corresponde cuando se está
desapareciendo la federación. Hay errores graves de redacción en este sentido. Miren otro error. El secretario del Interior presentará a la Asamblea Nacional un informe semestral. En caso del incumplimiento en el manejo y administración del patrimonio, la Asamblea procederá según los artículos. En caso de disolución, es el único punto que debería estar acá. Se procederá según el artículo 50. Por eso a veces digo, ya lo demás no hay que leerlo, no conviene. Última parte y con esto acabamos. Para la disolución de la federación, de la FESEBES, es necesario que 2/3 partes de los miembros decidan separarse. Una vez acordada la disolución, se procederá a la liquidación de la siguiente forma. Los bienes muebles e inmuebles propiedad se destinarán a lo que acuerden las 2/3 partes. Es decir, pueden donarse a los niños pobres como se hacía antes. En caso de no haber acuerdo, su fondo social se prorrateará entre los miembros que le compongan al momento de la disolución. Transitorio, con el fin de instrumentar un proceso de reflexión y análisis dentro de la federación y para adecuarse a los nuevos plazos de acuerdo que por esta única vez se prorroga la vigencia del actual Comité Ejecutivo y Comité Nacional por 7 meses más a partir de esta fecha, de tal forma que a más tardar el 4 de abril de 1965 deberá hacerse la elección estatutaria. Bien, esta es la FESEBES que hemos visto en 3 ocasiones y que la revisión de los estatutos en su parte medular sobre la democracia en la FESEBES no es una democracia de delegados, sino una democracia de secretarios generales. Eso está muy mal. No debe ser así. Ninguna organización nacional debe depender solamente de los secretarios generales. Y aquí eso indica. Revisemos, pues, en las organizaciones en que nuestro sindicato esté confederado, aliado o sea miembro, de tal manera que veamos que el procedimiento sea que los delegados sean plenamente conscientes y sean quienes determinen y tomen las decisiones básicas, sustantivas, esenciales. De otra forma, pues yo les diría que es una sociedad de secretarios generales, que está bien, pues, si no puede ser de otra forma, está bien que se reúnan los secretarios generales, que decidan y que comuniquen a través de boletines lo que se ha decidido en las organizaciones que han dicho son representativas, perdón, pero que no digan que son de plena convicción democrática y que todos los trabajadores participan en ellas, en esa idea. Yo recuerdo que efectivamente sí caí yo con el garlito de que la FESEBE se convertía en sindicatos de empresas, por cierto, estatales,
por ejemplo, está ASPA, están las sobrecargos, está la Alianza de Tambiarios, está Telefonistas. Si da la impresión de que sindicatos combativos e históricos pueden ser este papel de independientes, de democráticos. Pero aquí resulta un convite de secretarios generales y pues perdónenme, pero estos estatutos aprobados el 2 de septiembre del 95 y dentro dice el 2 de septiembre del 94, tienen estos errores fundamentales de la base. No hay base que los sustente. Lo digo y voy a presumir, ni modo que me queda, porque pertenecía al Partido Mexicano de los Trabajadores. Y ahí formamos comités de base. Y de los distintos comités de base para la elección del Congreso nombrábamos delegados surgidos de los comités de base. Yo estuve trabajando en el comité delegacional de Coyoacán y como tal me correspondía crear comités de base en mi centro de trabajo, Ciudad Universitaria. Y logré crear más de 5 comités de base en distintas facultades de la universidad. Una vez que nos tocó una tarea de difundir la actividad de nuestro presidente del partido, Eberto Castillo, todas las áreas conocidas alrededor de Ciudad Universitaria tenían pintas del comité de base nuestro. Y de esa manera nosotros difundíamos al PMT y a las acciones que hacíamos. Habíamos logrado que nos prestaran el auditorio de Filosofía y Letras, entonces y ahora llamado Che Guevara, y ahí iba a llegar Alberto Castillo. Una hora antes de que llegara, dijeron que siempre no. No nos importó. Sacábamos micrófonos y todo, y Alberto Castillo se presentó y subido en un estrado que inventamos. En realidad creo que era un camión que conseguimos. Dio la plática, dio la charla durante más de una hora en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras. La mayoría de la gente que estuvo ahí, cómodamente sentada en todos los carros que había, y el comité de base de Ciudad Universitaria cumplió con el objetivo propuesto, que el ingeniero Alberto Castillo se presentara durante una hora para hablar de los temas políticos nacionales del momento. Estos son comités de base. Aprendí a crear comités de base, a luchar y fortalecer. Se puede. Por eso lo digo, aquí no hay comités de base. Aquí en principio son los secretarios generales y tenemos que ser capaces de leer bien la redacción de las cosas y saber a dónde vamos. Uno puede decir, de acuerdo, eso es de principio a lo que podemos llegar, vale, pero estemos conscientes de que va y participa y solo el secretario general, que las decisiones las van a tomar los secretarios generales y por muchos delegados que vayan y estén electos,
de nada sirven. Bueno, creo que ya se acabó. Esta es la lectura que vemos a los estatutos de la Segunda Asamblea General Ordinaria de la FESEBES, de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, que quebrantaron una gran posibilidad, pues dentro del Congreso el trabajo era raro, extraño, imposible, que 2, 4, 6, 8, 10 sindicatos fomentaran un proceso democrático. Pocos meses después se crearon conflictos con la FESEBES, fueron expulsados todos los sindicatos del Congreso del Trabajo, como debía de ser. Pero bueno, fue un buen intento que en la expectativa de muchos de nosotros confiábamos en que podía funcionar. Leyendo esto a tiempo nos hubiéramos dado cuenta de que no, pero bueno, esta es otra añoranza de electricistas para todos ustedes, que espero comprendan, que aprendamos, que para esto nos sirve la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y a lo mejor conviene recordar algo de inicios de la historia y volver a tratarlo. No fuimos parte de la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial, desde el inicio de 1914, rompió sus principios anarquistas con 2 miembros de la Casa del Obrero que aceptaran cargos, funciones. La Casa del Obrero dejó de ser anarquista. Hay quien señala, primero los viejos miembros de la Casa del Obrero escribieron sus historias de la Casa del Obrero, donde siempre la Casa del Obrero es lo máximo. Pero recientemente hay una historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas que dice maravillas de la Casa del Obrero, se le olvidan los principios anarquistas. Y desde principios de 1914, 2 miembros de la Casa del Obrero Mundial fueron funcionarios del Departamento del Trabajo. Al serlo, rompían el credo anarquista y dejaba de serlo. En conjunto, porque todos los de la Casa del Obrero lo sabían. Bueno, quizá reposemos esas épocas para que tengan presente ustedes estas situaciones que vienen de años atrás. Bueno, gracias, nos vemos el próximo lunes con otra añoranza de electricistas. Hasta luego, ya saben, toman su chocolatote.